Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, estamos integrando el equipo. Ya se suma don Pedro Jiménez. Buenas tardes, patrón. ¿Qué tal? Buenas tardes, patrón Ángel Acosta. Buenas tardes, Aníbal Herrera. Buenas tardes, César Cabrera, Virgilio Félix, en Contumacia. Y a todo el equipo que produce este gran programa de las tardes, Sol. Sol. Brillan por su ausencia Virgilio y no lo digas César. así, porque Recursos Humanos brillan por está pendiente brillan por su ausencia. a su estoy trabajo. diciendo, estoy destacando que ¿Y qué van a brillar si no están brillan presentes? por su ausencia. Nadie ausente Aníbal puede Herrera, brillar. buenas tardes. Ellos vienen de camino. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a Pedro. Buenas tardes a César, a Virgilio y a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Aquí estamos como cada tarde. Don Pedro Jiménez. Pero ahora que tú... ¿Dónde está César? César, todas las oficinas públicas están cerradas. Ven a trabajar, ven. Ey, Pedro, no hay nadie a quien no, yo te visitar. demando respeto. Y que yo he dicho. No, respeto. César es ingeniero respeto. y hace es mi hermano. trámites procesales. Es mi hermano. Y mío. Mi hermano. Me mato por quien sea, por César Demostrado. Cabrera. Virgilio no, porque Virgilio usted da que es una Respeto. pasarela. Respeto. ¿Qué? Que está trabajando en aduana. Yo estoy como el viejo ese del disco de Navidad. Mire, señores. ¿Qué fue lo que él dijo ayer de que con un final feliz? Virgilio. ¿Quién sabe? Bueno, está bien, adelante, Pedro, adelante. Un saludo a Virgilio Félix, donde quiera que se encuentren. Con el final feliz. Quiero recomendarles a los estudiantes de sociología, a los estudiantes de política, de derecho, y a aquellos jóvenes que son fogosos y que quieren de verdad participar de la actividad política con responsabilidad, como lo demandan las circunstancias. Cómprense la colección de libros del profesor Juan Bosch, del doctor José Francisco Peña Gómez y del doctor Joaquín Balaguer. Cuando se hayan leído ese, entonces comiencen con el doctor Leonel Fernández, sus discursos, sus escritos y todo esto. Le estoy hablando de los grandes líderes, los grandes tratadistas de la política dominicana, podríamos llamarle, basada ya en lo que ha sido su experiencia. No tengo conocimiento que el licenciado Danilo Medina Sánchez haya escrito ningún texto, Hipólito Mejía tampoco. Y hay un libro muy especial en esa colección del profesor Juan Bosch, que es una cátedra. Yo me he leído todos los libros de Juan Bosch y cuando reviso el librero como que no encuentro qué leer, vuelvo a Juan Bosch y algo nuevo aprendo. Me encontré durante mi convalecencia con un librito pequeño que se lee, ¿en qué? 4 horas usted le dedica y lo lee y lo estudia y vuelve sin problema ninguno, que se llama Crisis de la Democracia en América Latina. ¡Wow! ¡Qué joya de libro! ¡Qué enfoque! ¡Qué precisión tiene Juan Bosch! Cómo él adelantaba las cosas que podrían ocurrir. Por ejemplo, ustedes saben todos los problemas que el profesor Juan Bosch tuvo con la Iglesia Católica y con los sectores oligárquicos del país a su arribo al país luego de 25 años de exilio en diferentes países de América Latina. El último donde le tocó vivir fue Costa Rica. Allí sostuvo la reunión cuando el PRD decidió, luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, venir al país. Venir al país, hacer frente a todo lo que ellos habían estado haciendo desde el exilio, hacerlo ya en el pueblo dominicano, que se avisoraba la oportunidad de un cambio trascendental y de pasar de ese oprobio al cual nos sometió Trujillo durante más de 30 años a un régimen diferente, democrático, participativo, en donde la gente sea el centro de la atracción del gobernante. ¿Y quién mejor que un hombre que se había preparado para esto como el profesor Juan Bosch? Las clases desposeídas, las clases media hacia abajo, porque había una división de clase ahí un poco complicada que el profesor define como la oligarquía, la burguesía, la clase media baja, la clase media alta y la media baja. Ya ustedes pueden comenzar a ver esto, y los que hemos estudiado a Juan Bosch, pues sabemos a qué él se refiere y cómo él segmenta a cada una de esas clases sociales en la República Dominicana. Decía Juan Bosch, luego de que el profesor Láutico García, en aquel
en aquella arenga famosa ante sus feligreses, acusara formalmente al profesor Juan Bosch de que era comunista. Y Juan Bosch decía, pero ¿qué es un comunista? Ellos ni siquiera saben lo que es un comunista. Trujillo acusó a muchísimas personas de comunistas y los mató a todos, le arrancó la cabeza a todos. Y ahora esta gente dice que yo soy comunista y yo no he matado a nadie. Ser comunista es todo lo que sea contrario a lo que la clase oligárquica quiere para su conveniencia. A Juan Bosch en 2 oportunidades los poderes fácticos del país quisieron entregarle el poder sin elecciones. Y Juan Bosch se negó rotundamente, lo explica en ese libro de La crisis de la democracia en América Latina. El propio presidente Balaguer, con este general famoso, que fue el que reconoció a Balaguer de Santiago, apellido, no sé si Estrella, pero que jugó un rol importantísimo porque a la salida de Ramfis del poder se generó un vacío en las Fuerzas Armadas. Balaguer se quedó prácticamente solo, no tenía control absoluto ni de ninguna índole de nuestras Fuerzas Armadas y Balaguer no sabía ni siquiera cómo se llamaban los guardias que le cuidaban. Ni siquiera eso. Era una situación grave, un hombre como Juan Bosch, que sabía que si los militares se apoderaban del poder de una manera abrupta, lo que le venía a la República Dominicana quizás hubiese sido peor a lo que habíamos vivido con Trujillo, y ese proceso democrático urgente, necesario del país se iba a ralentizar. Se reunió con el presidente Balaguer, le dio garantía de que él no sería un objeto de conspiración contra él, sino que él tenía que tener algún control con las Fuerzas Armadas, y ahí fue cuando el general desde Santiago salió a la luz pública y apoyó al gobierno del presidente Balaguer, que era necesario hacerlo en ese momento para que el país no entrara en una crisis profunda con consecuencias que todavía estuviéramos pagándola. Bueno, empezaron algunos acontecimientos, todo el mundo sabe el rol que jugó la Unión Cívica Nacional, que la Unión Cívica Nacional no era más que la continuidad de Trujillo con menos sangre, porque eran los mismos ricos que se habían beneficiado del gobierno de Trujillo, de la herencia de los Trujillo, que querían seguir gobernando la República Dominicana y que querían seguir oprimiendo a la República Dominicana, y esa gente estaba completamente negado a que Juan Bosch y el PRD pudieran asumir las riendas de la República Dominicana en ese entonces. Bueno, pues comenzó, no relajen, comenzó un apogeo para que los trabajos que estaba haciendo el profesor Juan Bosch fueran diezmados cada día que él saliera a la calle, y como no tenían una argumentación, una fuerza ideológica para combatirlo en torno a las ideas políticas y a las ideas de renovación avanzada y democrática que él traía para el pueblo dominicano, mientras la Unión Cívica hablaba de comunistas, Juan Bosch le decía a la gente de abajo que estaba pasando hambre, que comía galletica con lodo, literalmente, le decía: nosotros queremos un gobierno en donde usted sea el centro de la atracción y de la política pública que nosotros tracemos. Nosotros queremos trabajo para el pueblo dominicano, nosotros queremos que las industrias que eran del pueblo dominicano vuelvan a manos del dominicano y que el dominicano tenga trabajo. Y Juan Bosch fue conectando poco a poco con ese discurso en las grandes masas, y él lo segmentaba. Él sabía que en la clase media alta él no tenía un voto que contar. Bueno, toda esta campaña que mucha gente, el que ha leído a Juan Bosch, el que conoce la historia dominicana, saben con él, comenzó una crisis que el propio general, no sé si Estrella, yo ya recordaré el nombre, yo soy malo con los nombres, fue donde el profesor Juan Bosch a ofrecerle que ya él había hablado con el presidente Balaguer y que él estaba dispuesto a entregarle a él o al doctor Viriato Fiallo, que era el líder de la Unión Cívica y de los ricos del país en ese entonces, la presidencia de la República. Lo iba a nombrar secretario de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces, según esa constitución, el secretario de las Fuerzas Armadas era quien sustituía al presidente de la República ante la ausencia de este, para que una vez Balaguer renunciara, él asumiera la presidencia, formara un gobierno de transición y convocara a esas tan anheladas y deseadas elecciones que el pueblo dominicano no acudía desde el año 1924, cuando Rafael Leonidas y ese grupo pues tomaron el poder. El 24 creo que fue Horacio Vázquez, el presidente. El presidente. Trujillo entró en el 30. En 1930 le dio un golpe de estado a Horacio Vázquez y tomó la rienda del poder hasta 1961, cuando lo matan. Juan Bosch se negó, porque Juan Bosch decía que él se formó para dirigir este país en las vías democráticas. Luego, meses después, se agravó más la crisis y
El presidente Balaguer mismo mandó a buscar a Juan Bosch porque había una presión de esos poderes oligárquicos de que Balaguer abandonara el poder y que nombrara secretario de Estado a Viriato Fiallo para que formara una junta gubernativa, como de hecho se hizo, y le entregaran el poder. Juan Bosch también se negó y dijo que no, que él iba a ir al poder cuando los dominicanos votaran en masa poder y lo eligieran democráticamente. ¿Qué ocurre? Después de todo esto que se formó esa junta, vinieron las elecciones de 1963, que trajeron como resultado 20 de diciembre de 1962 para asumir la presidencia en febrero de 1963. Juan Bosch ganó mayoritariamente las elecciones, pero Juan Bosch había advertido que él iba a ganar las elecciones, pero que él no podía gobernar, que a él no lo iban a dejar gobernar, porque esos poderes fácticos como la Iglesia Católica, que era más trujillita que Trujillo en ese entonces, y esa oligarquía dominicana, que era más trujillita y más voraz que Trujillo, no le iban a permitir a él emprender los caminos de lucha y transformación que necesitaba la República Dominicana. ¿Y qué ocurrió? 7 meses después, la propia Iglesia Católica, los propios poderes fácticos y los propios miembros de la Unión Cívica Nacional detonaron el golpe de Estado en contra de la democracia y del profesor Juan Bosch. Después de ahí, usted sabe todo lo que ha ocurrido aquí y toda la sangre que corrió de los dominicanos en 1965 cuando tratamos de recuperar el retorno al poder de quien había sido elegido democráticamente. Quise hacer esta reflexión ahora en Navidad para que los estudiantes de comunicación, los estudiantes de política, aquí no debe haber una maestría de ciencia política, en donde los maestrados, los participantes de esa maestría, no se lean la historia política de esos 4 grandes líderes que ha tenido la República Dominicana. Profesor Juan Bosch, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández como cuarto. Yo, Pedro, percibo que hoy día, de nuevo, la democracia está en peligro. Yo también. Nosotros no hemos hecho una reflexión de varios. Perdón. Sí, por favor, explíquenme. No localmente, César, porque estamos viendo la cosa focalizada. No, es un escenario global. Porque Pedro hizo referencia a un escenario latinoamericano. Miren, señores, los acontecimientos que se están dando en Latinoamérica, lo que acaba de acontecer en Chile es digno de una observación. Claro. De una observación. Claro. Un loco viejo presidente. No, así no. Lo que acaba de pasar en El Salvador, un payaso presidente. Así no. Lo que está aconteciendo. ¿Y por qué esos 2 payasos ganan? No, pero payaso también. Perdóname. Perdóname, por favor, para yo terminar la idea. Uno le dijiste pendejo, el otro payaso, ahora payaso. No, pendejo no he dicho pendejo. Yo no uso ese término. No ponga tampoco palabras en boca de ángel. Lo que acaba de acontecer en Chile, lo que acaba de acontecer en El Salvador, sí. Lo que aconteció en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua, lo que acaba de pasar en Perú, pero sobre todo, cuando yo veo la democracia en peligro, cuando yo veo la democracia en peligro, ustedes saben cuándo es que yo le doy importancia a ese tema que tú abordas, Pedro, cuando yo analizo lo que pasó en el año 2021 en Estados Unidos. Para mí, lo del Congreso, la meca de la democracia. Llévatelo, Mauri. La irrupción al Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.